Los amo con el amor de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de los 3 tipos de pruebas que nos enfrentamos. Después de las palabras como amén, aleluya, ¿sabes cuál es la siguiente palabra que se usa más en la iglesia? La respuesta es la palabra prueba. Irónicamente, se ha convertido en una palabra más común en la iglesia que en la escuela. Por ese anciano, por ese diácono, estuve en prueba. Incluso se puede ver a menudo a los miembros de la iglesia que dicen que cayeron en alguna tentación o prueba debido al pastor. Nuestra vida es una serie de pruebas. Cuando surge un problema, apenas lo corregimos, se termina, pero después aparece otro problema y estamos otra vez dentro de otra prueba. Dentro de la iglesia, los hermanos caen en tentación y tropiezan, hasta a veces abandonan la iglesia. Las relaciones entre el pastor y los hermanos, entre marido y mujer, e incluso entre padres e hijos, por estar sujetos a prueba, la relación se rompe. Dios ha dicho claramente que no hay tentación que no sea humana y que en el momento de la tentación, Él abrirá una salida para que puedas soportarlo. Pero, ¿será cierto? Hay muchos que se pierden por estar en prueba y abandonan la iglesia o incluso a Dios por completo. ¿Por qué pasa esto? Definitivamente debemos discernir. Significa que si podemos discernir de dónde provienen las pruebas que nos suceden, podemos estar preparados con valentía. En otras palabras, podemos evitarnos aún mayor sufrimiento. Podemos distinguir 3 tipos de tentaciones y pruebas que nos sobrevienen. Primero, pueden ser tentaciones y pruebas de Satanás. Jesús también fue guiado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás en el desierto. Pero, ¿por qué Jesús fue tentado por Satanás? La razón es que Adán y Eva, quienes eligieron el pecado, entregaron toda la autoridad a Satanás. El Espíritu Santo permitió la tentación del diablo para retomar la autoridad que el hombre le había entregado a Satanás. Satanás tentó a Jesús de 3 maneras. Tentó a Jesús, que estaba hambriento, para que convirtiera las piedras en panes y se los comiera. Lo tentó a saltar porque si saltaba desde lo alto, los ángeles lo sostendrían. Y por último, lo tentó diciéndole que si adoraba a Satanás, le entregaría toda autoridad del mundo. Todo lo que Satanás tentó a Jesús son las cosas con las que Satanás todavía nos está tentando. Les repito, Satanás todavía está tratando de tentarnos a caer en el pecado. Pero, ¿tiene Satanás el poder de tentarnos así? Sí, Satanás tiene el poder de tentarnos. En el libro de Job, Satanás quitó todas las riquezas de Job e incluso mató a su familia para ponerlo a prueba. Esto quiere decir que Satanás tiene el poder de ponernos en tentación. Pero aquí necesitamos discernir quién realmente le dio a Satanás el poder para llevarnos a la tentación y prueba. Dios le dio el permiso a Satanás para atacar a Job. Jesús también advirtió a Pedro de antemano que Satanás le había pedido que lo iban a zarandearlo como a trigo. Así como Pedro y a Job, somos puestos a prueba a través de las tentaciones de Satanás. Sin embargo, no debemos olvidar que incluso esas tentaciones y pruebas son posibles cuando Dios las permite. ¿Están dentro de una prueba por los ataques de Satanás? ¿Están sufriendo y se sienten cansados? ¿Están ofendidos y no saben qué hacer? No se preocupen. Por favor, piense que la prueba actual es una prueba que Dios ha permitido y confíe completamente en Dios. Al hacerlo, como Job y Pedro, puede salir de estas tentaciones y pruebas. En segundo lugar, puede haber pruebas y tentaciones debido a la codicia humana. La mayoría de las pruebas se deben a la codicia. Debido a la codicia excesiva, caemos en el pecado y por ese pecado caemos en la tentación. Judas Iscariote también fue guiado por su propia codicia a la intención de vender a Jesús. Al final, debido a su codicia, Satanás entró en Judas Iscariote y su codicia lo llevó a la muerte. En pocas palabras, la codicia engendra pecado, y el pecado abre la puerta para que Satanás entre. Finalmente, hay una prueba que viene de Dios. La mayor de todas las pruebas es la prueba de Dios. Sin embargo, no cualquiera puede realizarlo. Esto se debe a que es la prueba más grande que solo las personas de fe especial pueden realizarlo, porque es la prueba más hermosa que solo pueden tomar aquellos de fe que han ingresado a la escuela que le llamamos como ejemplo la escuela de Dios en el desierto. Dios probó a Abraham diciéndole que sacrificara a su amado Isaac. José fue puesto a prueba por Dios en la esclavitud y la prisión. Debido a que Abraham y José también ingresaron a la escuela de Dios en el desierto, Dios los probó y ellos pasaron la prueba con valentía. Pero, ¿por qué Dios nos prueba? La fe no crece sola, la fe crece después de la prueba.
Sería bueno no tener pruebas, pero si no hay pruebas, no buscamos a Dios y nuestra vida de fe se vuelve floja. Hay una clara razón y un propósito por la que Dios nos prueba. Esto es para el crecimiento de la fe. Es una prueba para que nuestra fe crezca a la medida de la fe de Jesucristo. Las pruebas que Dios permite tienen el propósito de cultivar fe y los atributos de Dios a los hermanos, y la mayor función es el moldeamiento de carácter. La razón por la que Dios da pruebas se da en Deuteronomio 8:2. La razón por la que Dios nos da pruebas es para disciplina de humildad y para humillarnos. Es un entrenamiento de fe para probar lo que tenemos en la mente. Es una disciplina de obediencia para probar si guardamos los mandamientos de Dios, así como los israelitas fueron probados en el desierto para vaciar sus corazones orgullosos y hacer crecer su fe. Entonces, ¿qué tipo de actitud debes tener cuando te enfrentas a varias pruebas? Primero, identifique de dónde proviene la prueba. La mayoría de las pruebas provienen de la codicia y la lujuria. Cuando dejas ir el deseo de ser reconocido por los demás, tu relación con las personas se vuelve más fácil. Cuando dejas ir tu codicia por el dinero, no serás tentado por la riqueza. Cuando dejas de lado los deseos uno por uno, el número de pruebas disminuirá. Si reconoce que es una tentación de Satanás, reprenda al diablo y eche fuera la tentación. Si es una prueba de Dios, aguante y persevere sin perder la fe hasta el final. En segundo lugar, sea fiel en el lugar donde esté cuando sea probado. En tercer lugar, les animo a que se regocijen cuando sean puestos a prueba. Finalmente, pídale ayuda a Dios. Es Dios quien permitió la prueba, así que debemos preguntarle qué debemos hacer. Debido a que Dios no permite que seamos probados más allá de lo que podemos soportar, también nos abre la salida para que aguantemos la prueba y salgamos de ella. Pero aquí también debes recordar que cuando estás pasando por una prueba, Satanás puede acercarse con la respuesta a tu tentación. Recuerde también que la respuesta de Satanás es muy simple, pero puede conducir a un sufrimiento mayor. ¿Qué dirá Satanás cuando haya un conflicto entre marido y mujer? La respuesta de Satanás es simple: divorcio, separar. ¿Qué debo hacer cuando tome dinero impuro que nadie conoce? Nadie sabe, trágatelo. Hay personas en la iglesia que no quiero verlos. ¿Qué debo hacer? No vayas a la iglesia. La respuesta de Satanás es más simple de lo que piensa, pero luego comienzan a surgir problemas. Esto se debe a que la mayoría de las respuestas son diente por diente y mal por mal. Debe recordar que si resuelve un problema con la respuesta que Satanás le da cuando fue puesto a prueba, eventualmente el Espíritu Santo será contristado y apagado. A veces incluso pierde la fe y la seguridad de la salvación. Por eso, si ha entrado en alguna prueba, debe buscar la ayuda de Dios y elegir el método de Dios. Cuando vamos a la iglesia, hay muchas ocasiones en las que somos probados, y debido a eso, se puede perder la fe y abandonar la iglesia. Por eso, Jesús también nos pidió orar, así como la oración del Padre Nuestro, para que no caigamos en la tentación, porque hay tantas pruebas. Incluso si está pasando por una prueba, sería bueno si pudiera discernir de dónde vino la prueba y crecer en la fe que agrada a Dios. Incluso si ha caído en alguna tentación o prueba, oro de todo corazón para que se levante y aguante bien hasta el final. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.